Hola, un gusto saludarlos. Como ya sabrán, las TIC son como su nombre lo dice, tecnologías de la información y comunicación, y estas se entienden como un término para designar la referente a la informática conectada a lo que es Internet. Es por eso que mi equipo conformado por Naomi Cruz, Montserrat Mendoza, Andrea Alemán, Alejandra Basilio y yo, Vanessa Pineda, les hablaremos acerca de las TIC haciendo hincapié en sus ventajas, desventajas y además de sus componentes principales. Bueno, las TIC son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Esto quiere decir que es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de sus desventajas y ventajas. Hola, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las TICs. Del lado de las ventajas existen los siguientes puntos. Favorece el trabajo en equipo. Existe la comunicación inmediata, acceso a la información, ahorro del tiempo, nuevas formas de emprender, interacción global, igualdad en oportunidades, proporciona información actualizada, ahorro económico y promueve el trabajo colaborativo, en este caso sería el trabajo en línea. Del lado de las desventajas tenemos los siguientes puntos. Distracciones, ya sea un juego, un video, etc. Exclusión, ciberseguridad y el uso de la información. Causan dependencia tecnológica. Información no fiable que pueden contener virus. Disminuye la necesidad de interacción humana para resolver dudas. Desaparecen puestos de trabajo en los que el ser humano es sustituido por robots. Y por último punto tenemos el robo de información personal o laboral. Las TICs desde su origen hasta la actualidad. La historia de las TICs en la época moderna empieza en la década de los 70 del siglo XX, al estallar la revolución digital. Sin embargo, la búsqueda de herramientas para comunicarse a distancia es algo que ha ocurrido desde épocas muy remotas y algunos aparatos fundamentales en la actualidad proceden de épocas anteriores, como el teléfono. El desarrollo y la evolución de las TICs está marcado por la evolución de los ordenadores y de las telecomunicaciones y de las combinaciones de ambos, es decir, de las redes. Si hasta ahora los avances han sido muy rápidos y significativos, las perspectivas de futuro no se centran tanto en la cantidad de información manejada como en el uso que podemos hacer de ella. Soñamos con un futuro donde las TICs nos hagan la vida más cómoda, más rica y que permitan eliminar las desigualdades en todo el mundo. ¿Esto es posible? El avance de las TICs marca el desarrollo y la expansión de la sociedad, de la información, pero solo nuestra actitud y nuestra participación nos permitirá construir una sociedad del conocimiento libre, justa y equitativa. En 1837 nace el código Morse y con ello el telégrafo, comunicación a distancia por transmisión de códigos en forma de punto, raya y espacio. En 1840 inicia formalmente la educación a distancia. En 1876 el teléfono es inventado por Antonio Meucci y lo llamó teletrófono. En 1901 la radio es inventada por Guillermo Marconi. En 1924, la televisión inventada por John Logie. En 1941, fue la creación de la primera computadora por Konrad Zuse. En 1971, primer procesador en un chip que revolucionó la tecnología. En 1991, fue el primer servidor web, el World Wide Web, y con ello el inicio de la navegación web. 1997. El Wi-Fi se inventó y se utilizó como redes sociales locales de la comunicación inalámbrica. 1998. Google es lanzado como buscador de las páginas web. Y en los años 2000 y hasta la actualidad nacen las redes sociales como Facebook y a la fecha han surgido nuevas redes sociales.
Hola, yo les hablaré sobre los componentes de las TICs, que son el humanware, el hardware y el software. Para empezar, tenemos los conceptos básicos. El humanware es el factor humano que interviene en el uso de las mismas. El hardware son dispositivos físicos o tangibles. Y el software son dispositivos lógicos o intangibles. El humanware se puede definir como el factor humano que interviene en un sistema. Esto se referencia a las personas involucradas que están centradas en un tipo de cómputo. Estos pueden ser a su vez usuarios o desarrolladores de aplicaciones, así como administradores, operadores y entre otros. Y bueno, en otras palabras, es toda persona que participa en un proceso cuyo resultado es un producto, servicio relacionado y enfocado hacia la informática de computación. Estos se pueden dividir en dos, en usuarios normales y en usuarios expertos. Que quede claro que en informática un usuario es el que utiliza una computadora o un servicio de red. En la categoría de usuarios se pueden clasificar en dos, uno que es un usuario común y otro que es un usuario capacitado. El usuario común hace referencia a las personas que utilizan un dispositivo o una computadora día a día, pero ellos carecen de la experiencia técnica para saber cómo funcionan. Y bueno, en otras palabras, son personas que no están capacitadas de forma técnica. Un ejemplo serían jugadores o estudiantes. Estos serían denominados usuarios comunes. Los usuarios capacitados utilizan funciones avanzadas de los programas, aunque no sean necesariamente capaz de programar una computadora ni administrar un sistema. Sin embargo, son los que tienen conocimientos o dominios de algún programa. Un ejemplo serían los diseñadores o editores de video. Ellos entran en esta categoría. Los usuarios expertos también se clasifican en dos, siendo unos de soportes y otros de programación. Los usuarios de soporte se encargan de ensamblar y reparar una computadora, tanto software y hardware, y también brindan apoyo a otros usuarios con problemas de temas computacionales. Por otro lado, los programadores son los que crearon todo el software de una computadora, tanto aplicaciones, por ejemplo, el Word y sistemas operativos. Un ejemplo del sistema operativo sería el Windows. También entran personas que desarrollan videojuegos y páginas de internet, por ejemplo el Facebook. Y bueno, para finalizar, nosotros mismos somos el humanware, somos las personas que crearon la máquina, y sin nosotros la máquina no podría funcionar tanto técnica como casualmente. Y bueno, teniendo en cuenta lo que es el humanware, hablaré del hardware. El hardware pues lo podemos encontrar en computadoras de escritorio o en laptops. Básicamente en cualquier dispositivo podemos encontrar el hardware. Y bueno, en mi punto de vista, el hardware es todo lo que podemos tocar en los computadores, todo lo que podemos ver y todo lo que podemos palmar. Y una definición formal del hardware son todas las partes físicas que conforman una computadora, o sea, todo lo que se puede tocar o palpar, lo que había mencionado. El hardware lo podemos encontrar tanto como externamente como internamente. En el interno se denominan a todos los componentes que se encuentran alojados, o sea, dentro de la torre o del sistema informático. El externo es todo aquel que no tiene lugar asignado dentro de la caja del ordenador y se sitúa por lo tanto en el rango de acción del usuario, o sea, afuera de la torre o de la máquina. En la torre o el gabinete podemos encontrar el procesador, el CPU, la memoria, la tarjeta de gráficos, la tarjeta de audio y muy importante el disco duro. Y en el externo podemos encontrar la pantalla, el teclado, el mouse, la memoria USB, la cámara, el escáner, el disco duro externo, la impresora. También podremos agregar las bocinas. El hardware tiene importancia tanto principal como complementaria. La principal son piezas fundamentales que no pueden faltar en una computadora, que hace que la computadora funcione, como por ejemplo el CPU, el chipset, la fuente de alimentación, el monitor, el teclado, el ratón, la torre, el gabinete. Sin estas no podría funcionar.
Y por último, los complementarios, que son todos aquellos dispositivos adicionales no esenciales, o sea, si me falta alguno de estos, mi dispositivo seguirá funcionando, no hay ningún problema. Los ejemplos de este serían, por ejemplo, las impresoras, las bocinas, el módem, el micrófono, el joysticks, el escáner y el HDMI externo. Entre las funciones del hardware tenemos los dispositivos de salida, los de entrada, los dispositivos mixtos, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de procesamiento y los dispositivos de red. Los de entrada son los responsables del ingreso de datos. Su función es procesar información recibida, tales como de textos, grabaciones e imágenes. En dispositivos de salida tenemos los periféricos que presentan los datos o resultados obtenidos al finalizar un procesamiento de información. Los dispositivos mixtos son aquellos dispositivos que tienen la capacidad de ejecutar acciones en ambos sentidos. Los dispositivos de almacenamiento se refiere a los dispositivos donde se guarda la información de manera temporal o permanente. Los dispositivos de procesamiento son aquellos que se tratan de componentes que manejan los datos, o sea, son los responsables de la transformación de los datos previamente ingresados. Y por último, los dispositivos de red. Se denomina así a los periféricos, o sea, los de afuera, que nos permiten llevar a cabo la interconexión de equipos, ya sea el Wi-Fi. Y bueno, esto prácticamente sería todo lo que debemos de saber sobre el hardware, que tienen importancia tanto principal como complementaria. Ya que conocemos un poco más del hardware y el humanware, también hablaremos sobre el software. Se conoce como software logical o soporte lógico al sistema formal de un sistema informativo que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. El software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador para que realice tareas específicas. Así como también ya sabemos, un software de alta calidad debe ser confiable, seguro, estable y fácil de usar. El Internet también es un punto muy importante de las TICs. ¿Sabías que el Internet es un conjunto de computadoras y teléfonos interconectados a través de redes que intercambian información digitalizada? Es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir información. Esto lo hace por medio de páginas, sitios o softwares. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor por su capacidad de almacenar en un mismo lugar información de todo tipo y para diferente público. En Internet podemos encontrar información de música, arte, cultura, medicina, literatura, política, ingeniería y mucho más, por medio de texto, audio, video, música e imágenes. El Internet nos permite informarnos, aprender y divertirnos. Existen algunas actividades que podemos realizar con el Internet, como por ejemplo, opinar libremente en blogs, páginas y redes sociales y saber lo que opinan otras personas, compartir nuestros gustos e intereses con otras personas, informarnos en tiempo real sobre lo que sucede en el país y en el mundo, investigar y aprender, bibliotecas, museos y libros gratuitos a través de la red, comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos usando chats, videollamadas, correos electrónicos y redes sociales, escuchar música, ver videos y películas, descargar libros, artículos y música. Ahora que conocemos el concepto de Internet, hablaremos sobre la navegación web, que es el desplazamiento del usuario a través de las millones de páginas Internet haciendo uso de un navegador, lo cual nos sirve para investigar e informarnos acerca de un tema determinado. Y ahora te preguntarás, ¿qué es un navegador? Es el software que nos permite ingresar a Internet, hacer una búsqueda, dirigirnos a una página web determinada y ver sus contenidos, como textos, imágenes, videos, anuncios publicitarios, entre otros.
Existen numerosos navegadores que pueden ser descargados e instalados gratuitamente, pero los más conocidos son Google Chrome, Safari, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. A continuación, hablaremos sobre las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos al más popular de todos, Google Chrome. La mayoría de las personas lo tienen como navegador predeterminado en su computadora, en su teléfono móvil e incluso en su tableta. Algunas de las ventajas de Google Chrome son rápida velocidad de carga y renderización de páginas. También cuenta con una amplia compatibilidad con extensiones y complementos. Además, tiene una sincronización de datos entre dispositivos. Entre sus desventajas se encuentran el consumo elevado de recursos y algunas preocupaciones sobre la privacidad debido a la recopilación de datos por parte de Google. En segundo lugar, encontramos a Safari. Después de Google Chrome, Safari, el navegador web de Apple, se ha convertido en el navegador más utilizado a nivel mundial. Entre sus ventajas encontramos el rendimiento rápido y eficiente en dispositivos Apple. También la integración perfecta con los ecosistemas de Apple, además de una buena gestión de la privacidad. Entre sus desventajas encontramos la disponibilidad exclusivamente en dispositivos Apple. Además, tienen una menor compatibilidad con extensiones y complementos en comparación con otros navegadores. En tercer lugar, encontramos a Mozilla Firefox. Dentro de todos los tipos de navegador web disponibles, se suelen resaltar con mucho énfasis las características vinculadas a la seguridad y la privacidad. En ese sentido, Mozilla Firefox es uno de los principales navegadores de Internet con políticas respecto a la privacidad y la protección de datos de los usuarios. Entre sus ventajas encontramos el enfoque en la privacidad y protección de datos del usuario, también una amplia selección de complementos y extensiones, además de un código abierto y una comunidad de desarrollo activa. Entre sus desventajas encontramos que puede consumir más recursos en comparación con otros navegadores, además de que algunos sitios web pueden no estar totalmente optimizados para Firefox. En cuarto lugar, encontramos a Microsoft Edge. Siguiendo con los tipos de navegadores web que existen, es momento de hablar de Edge, el navegador desarrollado por Microsoft para reemplazar al clásico Internet Explorer. Por lo mismo, cuenta con grandes avances en materia de rapidez. Entre sus ventajas encontramos un mayor rendimiento y velocidad en comparación con Internet Explorer. Además, cuenta con una interfaz moderna y limpia, y una mejora en la gestión de la memoria y consumo de recursos. Entre sus desventajas encontramos algunos usuarios pueden experimentar problemas de compatibilidad con ciertos sitios web. Además, tiene una limitada disponibilidad en sistemas operativos no basados en Windows. En quinto lugar, encontramos a Opera. A pesar de que no es muy conocido, Opera se destaca por elementos como su bloqueador de publicidad, el bajo uso de recursos de procesamiento para funcionar y la característica única de contar con un VPN integrado. Entre sus ventajas encontramos un rápido rendimiento y velocidad de navegación. También unas funciones integradas como VPN, bloqueador de anuncios y acelerador de video, además de una interfaz personalizable. Entre sus desventajas encontramos una menor base de usuarios en comparación con los navegadores líderes. Además, puede haber problemas de compatibilidad con sitios web menos comunes. Al conocer esta información, nos queda claro que para cualquier navegador de Internet es importante ofrecer al usuario amplias posibilidades de personalización, seguridad y privacidad. En conclusión, las TICs son el resultado de la combinación de la informática y las telecomunicaciones, que marcan el inicio de una nueva sociedad, que se perfila como una fuerza renovadora en los sistemas de enseñanza y aprendizaje,
y que se convierten en un elemento clave para el desarrollo de la educación. Las TICs impactan en todos los ámbitos de la vida humana, por las características que aportan a la sociedad del conocimiento y por todas las posibilidades que brindan al desarrollo de nuevas formas de organizarse, comunicarse, educar, enseñar y aprender, y con ello la transformación y evolución de la misma sociedad. El equipo 9, conformado por Andrea Alemán Álvarez, Montserrat Mendoza Romero, Naomi Cruz Molina, Isis Vanessa Pineda Reyes y Alejandra Basilio Montes, les agradecemos haber llegado hasta el final de nuestro video y los esperamos para la próxima.